les bendiga. Este es el tercer mensaje sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El mensaje de hoy se titula Salvos por la gracia de Dios. Lo basaremos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Como hemos hablado en los mensajes anteriores, Dios nos ha creado con un propósito. Lastimosamente, nosotros muchas veces no somos conscientes de eso y hacemos cosas que están en contra del propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces le fallamos a Dios, pero la buena noticia es que tenemos un Dios que nos ama de tal manera que nos ofrece su perdón, ya que Él mismo nos ha salvado solamente por su gracia. Y en este mensaje de Efesios veremos la realidad de lo que significa el Evangelio. La buena noticia de que a pesar de nuestros pecados, Dios nos ha rescatado y no solo eso, sino que nos ha dado una nueva vida en Cristo. En primer lugar, veamos que estábamos muertos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este texto, el apóstol Pablo se refiere a la vida que tenían los efesios cuando estaban sin Cristo. Y también se refiere, por supuesto, a la vida de todos los cristianos antes de Cristo. Y lo resume diciendo que estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Dos palabras que se refieren a la misma realidad de desobedecer a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué es el pecado? En los mensajes anteriores hemos hablado acerca del propósito por el cual Dios nos creó y sobre las cosas que Dios espera de sus hijos. Entonces, vivir la vida sin tener en cuenta todo eso es pecado. Pero pecado es todo lo que hacemos u omitimos que va en contra de la voluntad de Dios. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza inclinada hacia el pecado. Desde el momento mismo en el que en el jardín del Edén Adán y Eva desobedecieron, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Desde ahí en adelante, seguir nuestros propios deseos, nuestra voluntad y nuestros propios propósitos nos aleja de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Una de las consecuencias del pecado, así como Dios se los advirtió a Adán y a Eva, es la muerte. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Desde ese preciso momento, la muerte física entró en el mundo, pero también la muerte espiritual, que es vivir separado de Dios en esta vida y también en la vida venidera. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por esta razón que la palabra de Dios usa esta frase: muertos en transgresiones y pecados. Es fácil darse cuenta de que el mundo que no tiene a Cristo se encuentra lleno de pecado. Solamente necesitamos encender el televisor, mirar las noticias, revisar las redes sociales y nos daremos cuenta de tanta violencia, crímenes, inmoralidad sexual, deshonestidad, etc. Es verdad que alguien puede decir, pero no son todos. Hay gente que es buena, hacen buenas obras de caridad, se preocupan por los demás, etc. Sin embargo, aun cuando muchas obras humanas parecen ser buenas, debemos comprender que la santidad de Dios implica perfección moral, y eso nadie lo tiene. Debemos comprender que a los ojos de Dios no solamente cuentan nuestras obras externas, sino también las intenciones de nuestro corazón. En definitiva, al compararnos con la santidad de Dios, que es el estándar que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, nadie podría alegar que es una buena persona. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22, se nos cuenta la siguiente historia. Al salir él, para seguir su camino,
vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En esta historia vemos un hombre que se acerca a Jesús para preguntarle lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice que guarde los mandamientos, y él cita algunos de carácter moral. El hombre rápidamente responde que los ha guardado todos. Es decir, él creía que era una buena persona y probablemente se creía merecedor de la vida eterna. Pero Jesús le responde: una cosa te falta. Jesús sabía que él no era perfecto. Sabía que su amor por las riquezas era más grande que su amor por el reino de Dios. En la vida de cada ser humano siempre habrá algo que nos hace falta. En el caso del hombre de la historia, era el amor por las riquezas lo que le estorbaba en su relación con Dios. Pero cada persona tiene diferentes debilidades que siempre nos acompañan durante nuestra vida. Jesús siempre nos repetirá: aún te falta una cosa. Y es por esta razón que debemos tomarnos muy en serio la realidad del pecado, ya que aun cuando ya somos cristianos, todavía hay muchas cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas por medio del arrepentimiento y la santificación a través de Cristo Jesús. Hay pecados externos que son fáciles de identificar por nosotros, como las adicciones, conductas inmorales, pero también hay pecados internos del corazón que no son fácilmente identificables, como los resentimientos, la falta de perdón, la falta de amor, los pensamientos de inmoralidad sexual, etc. Y el problema suele ser que muchas veces juzgamos solamente en base a los pecados externos y que nos comparamos con los estándares meramente humanos, pero no reflexionamos en los pecados de nuestro corazón ni en la santidad de Dios. Hasta este punto, la situación de la humanidad se ve muy mal. Sin Cristo seríamos como muertos en vida. Y lo que es peor, dice Pablo, que seríamos objetos de la ira de Dios. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero lo bueno de la historia es que, aunque Dios aborrece el pecado, tiene misericordia del ser humano pecador. Veamos en segundo lugar que somos vivos por la gracia de Dios. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En vista de la incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo, Dios mostró su gracia al hacerse hombre en Jesucristo y morir por nuestros pecados. De esa manera se muestra la gracia de Dios, ese favor inmerecido, el regalo de la vida eterna. Algo que hace diferente al cristianismo de cualquier otro tipo de religión es precisamente el concepto de la salvación por la gracia de Dios. Muchas religiones en el mundo enseñan que el ser humano debe hacer obras para ganar el amor de Dios y la salvación. Sin embargo, como ya hemos visto, esto para el ser humano es imposible por su naturaleza pecaminosa. Entonces,
Es solamente la misericordia de Dios la que puede salvarnos. Un asunto muy importante es que Pablo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Es decir, es por medio de la fe en Jesucristo que nos apropiamos de esa gracia de Dios que nos está ofreciendo a toda la humanidad. Pero, ¿qué es la fe? Es importante detenernos un poco y reflexionar sobre el concepto de la fe, ya que en muchas ocasiones se puede malinterpretar esta palabra y pensar que la fe es solamente una creencia intelectual sobre las verdades escritas en las Escrituras o en la Biblia. Pero dice Santiago capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe que agrada a Dios es mucho más que solamente creer con nuestra mente. Es solo una parte, pero también hay que confiar totalmente con nuestro corazón en lo que Dios es y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y al tener esa confianza plena de quién es Dios, no nos queda otra opción que entregarnos a Él y confesarlo en nuestra vida como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Al confesar en nuestra vida a Jesús como nuestro Señor, involucra que estamos dispuestos a aceptar que Él es nuestro Rey y nosotros ahora vivimos y le pertenecemos a Él, que somos testimonio de la bondad de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enseña que Dios hizo todo esto para mostrar las riquezas de su gracia y su bondad que se ha derramado sobre nosotros. Es decir, el propósito de Dios al salvar por su gracia es que ahora nosotros podamos ser testimonio delante de los demás, de las demás personas, para mostrarles el amor y la bondad de Dios. Que podamos mostrar con nuestras vidas que tenemos un Dios que tiene el poder para cambiar a cualquier persona que se arrepiente y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero para eso debemos vivir una vida de obediencia, una vida de buenas obras producto de la fe y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que Pablo nos dice que Dios ya preparó de antemano esas buenas obras. Es decir, que estas buenas obras ni siquiera son un mérito nuestro. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como podemos ver, todo se trata del plan de Dios. Él nos escogió con un propósito y aquí nos dice que Él de antemano ya tenía preparadas las buenas obras por las cuales tenemos que andar o vivir. Cada momento en nuestra vida se nos presenta la oportunidad de hacer una buena obra que glorifique a Dios. Dios pondrá ahí las oportunidades, pero siempre tenemos la opción de decidir si vamos a obedecer o no a Dios. Debemos recordar también que aún la capacidad de hacer la voluntad de Dios es producto de su gracia. Él nos da de su Espíritu Santo que nos da una nueva vida y de alguna manera nos resucita de la muerte espiritual que produce el pecado y nos capacita para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. En conclusión, en este pasaje el apóstol Pablo nos recuerda sobre la seriedad y consecuencias del pecado. El pecado produce la muerte, nos hace objetos de la ira de Dios, pero al mismo tiempo nos ayuda a mirar a nuestro Dios de misericordia que por su gracia se entregó a nosotros para salvarnos del pecado y de las consecuencias de este.
Ahora nos toca a nosotros ser testimonios de esa gracia y esa bondad, viviendo vidas consagradas para Dios y para su reino, aprovechando en cada momento las oportunidades de hacer las obras que agraden a Dios y que le den gloria. Que Dios nos ayude a vivir dignamente, confiados en su gracia y en su salvación. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.